a industria na cidade de Ourense nos anos 20 e para falarnos sobre este tema contamos coa presencia da especialista Ana Malingre, a quen agradecemos a súa colaboración, unha colaboración co museo que non é a primeira, pois xa ten colaborado máis veces, hai pouco presentou tamén unha peza do mes, bueno, en outras ocasións tamén colabora. Ana Malingre licenciouse con grau na Universidade de Santiago, coa tese de licenciatura titulada Eremitorios rupestres altomedievais da Península Ibérica, o exemplo de San Pedro de Rocas. En 2022 adquire o título de doctora en Patrimonio Cultural coa tese a Fundición Malingre, Historia e aportacións ao patrimonio artístico e etnográfico ourensán, que ten moito que ver co tema do que hoxe nos vai falar. Nos preguntamos, ¿qué hacen las fundiciones de hierro en los años 20 en la ciudad de Ourense, una ciudad interior con dos fundiciones de hierro? Es la industria que, según las matrículas industriales de los años 20, paga más en la contribución industrial, que es por lo que podemos saber el volumen un poco a priori de la industria, y la que más aparece en la prensa. En esa época aparecen noticias sobre su funcionamiento y aparecen anuncios sobre la fundición, sobre las dos fundiciones, porque en los años 20 hay dos fundiciones. Entonces, lo primero que quiero explicarles es que a España llega tarde la industria. Sin embargo, proporcionalmente con el momento en que la industria llega a España, consideramos que Ourense llegó muy pronto. Cosa rara, cuando Ourense en principio no es una ciudad industrial. La industria llegó pronto, tarde a España por varios motivos. La revolución industrial se produce en Inglaterra, de Inglaterra pasa a Bélgica y de Bélgica pasa a Francia. Y a España llega con mano de obra francesa fundamentalmente y por medio de empresarios franceses también. ¿Por qué llega tarde? Llega tarde porque España durante el 19, que es cuando se industrializa en los países, pues tiene una estructura agraria bastante conformada y tarda en modernizar esas estructuras agrarias un poco, más que los demás. No tanto como se dice cuando se estudia la industria, pero sí un poco más que los demás países más al norte que el nuestro. Y durante el siglo XIX España es un país con gran inestabilidad política. Tenemos la guerra de la independencia, las guerras carlistas, la independencia de las colonias, la guerra de Cuba. Y el capital en nuestro país se dedicó fundamentalmente a comprar tierras, con la desamortización, más que a producir, digamos, a montar industrias. Como dije antes, los primeros en invertir fueron los extranjeros y fundamentalmente lo hicieron en el campo de la minería y en el campo del ferrocarril. Galicia también llega tarde a la industrialización. ¿Por qué? Pues la situación de la propia región o la propia autonomía nuestra hoy, en aquel momento región, en el noroeste peninsular, y fundamentalmente lo que llega a Galicia en la etapa de la industrialización son las industrias de conservas y todas las relacionadas con ese mundo en las zonas de mar. En La Coruña hay una fábrica de tabacos y en Lugo tenemos una fundición de hierro, en Cerra, la de Sargadelos, que en aquel momento no era una fábrica de cerámica cuando empieza la industrialización, sino que comienza con una fábrica de fundición, que termina muy pronto por dos motivos. Según empieza, pronto termina. No dura mucho en el tiempo y termina pronto por dos motivos. Uno, porque no utilizaba las técnicas modernas que se utilizaban en Europa, como es, por ejemplo, el carbón de coque, sino que utilizaba carbón natural, y porque no utilizaba la madera, con lo cual deforestaban muchísimo, tenían una zona esquilmada. Y luego, cuando vinieron las comunicaciones con España, el tren pasó por Ourense, no pasó por Lugo, con lo cual la empresa cierra pronto porque no tiene futuro, entre otras cosas. Las que se monta una siderurgia en Sabero, León, y la fábrica de armas que ya existía en el siglo XIX, pero que se renueva, y lo que viene a fabricar armas es un general del ejército español, Antonio Elorza, que va a ponerla en marcha con las técnicas modernas de fundición para el armamento español y va a reclutar el personal por las fundiciones europeas, tanto en Francia como en Bélgica como en Prusia. ¿Por qué son interesantes estas dos historias? Porque para que se hagan una idea de las fechas, en 1848 la fundición de San Blas, en Sabero, León, contrata un ingeniero francés para ponerla en marcha. Esta fundición se hace imagen y semejanza de la fundición de Arles en Francia, que era una de las fundiciones más modernas del país. Y
Philippe Paret se trae como modelador y maestro de modelado, para que aprendan los españoles a modelar en la propia industria, a un señor que se llama Emmanuel Malingre. El nombre les va a sonar, no es el Malingre que vino a Orense, pero después les explico. Y en el mismo tiempo, unos años más tarde, eso fue entre el 46 y el 48, en el 1852 se trae el general Elorza a Trubia a un maestro fundidor, también de la misma industria francesa, que se llama Casimir Malingre. Estos dos señores eran hermanos y Casimir es el padre de Manuel Malingre Parmentier, que montó en 1864 la que se llamó la primera de Orense, que todo el mundo llama Fundición Malingre, pero este fue su primer nombre, la primera de Orense. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, el matrimonio, que es quien la monta, de Inés Ludeña Álvarez y Manuel Malingre Parmentier montan esta industria en el siglo XIX, a mediados del XIX, y con una serie con el dinero de ella y con unos créditos que se piden 2 años más tarde, en el año 66, se traslada la empresa de Reza al Parque de San Lázaro. El dinero con el que se montó fueron 36.000 pesetas de Inés Ludeña Álvarez, que había heredado de sus padres. La fundición se monta en Orense. Bueno, al principio no quiero meterme en el porqué, tiene que ver pues, el punto en el que estamos situados, la carretera que se estaba montando y también el ferrocarril, pero no voy a meterme en eso porque no estamos hablando de eso, quiero hablar de los años 20 en Orense. Y lo que quería explicar es la importancia que tiene Orense como núcleo industrial en el siglo XIX y por qué en los años 20 tenemos 2 fundiciones de hierro. La familia Malingre Parmentier, que es la que ven sentada alrededor de las piezas que producía su fábrica, lleva la fábrica durante 35 años en el Parque de San Lázaro. Se traslada, bueno, heredan la fundición cuando muere Inés Ludeña, 2 de sus hijos, los 2 pequeños, los 2 niños que están ahí, en el cupo de herencia de las partijas de su madre. Ellos deciden trasladar toda la maquinaria que tienen en el parque al Couto, porque en aquel momento la ciudad crecía hacia el Parque de San Lázaro y se estaba convirtiendo en una zona, digamos, más céntrica, entre comillas, y el Couto era una zona completamente vacía, llena de viñas. Allí compraron una finca, a la derecha, según vamos a la calle Vedelo, y montaron su fundición. Estos dos niños, que eran señores en aquel momento, los 2 niños de la foto, que son estos que están aquí, Antonio Malingre y Manuel Malingre Ludeña. Vamos a pasar así rápidamente del siglo XIX a 1900. En 1900 Orense es una ciudad eminentemente comercial. Es una cosa muy interesante la cantidad de comercio que hay en esta provincia y quizá por eso sea poco industrial, porque el producto se trae de fuera, no se elabora aquí. Si no tuviera tanto comercio y tantos almacenes, probablemente el comercio sería, la industria hubiera prosperado más. Entonces, de alguna manera, imprentas, 5, según Somoza Medina, que es quien ha estudiado más la industria en Orense. Él ha estudiado el desarrollo de la ciudad, y el desarrollo de la ciudad estudia la industria. Y según él, hay 5 imprentas, una central hidroeléctrica, una fábrica de ladrillo y teja, 2 de gaseosa, 7 molinos harineros y 4 fábricas de chocolate a brazo. O sea, muy poquitas cosas, muy insignificantes. Pasamos a Orense de los años 10. Sigue siendo una ciudad poco desarrollada industrialmente hablando, ¿vale? Muy importante desde el punto de vista del comercio, que está por estudiar, sigo diciendo, y tenemos una única industria, que es la fundición de los hermanos Malingre. Dice Vida Gallega, en 1910, que si fuéramos a fundar a Orense por la fundición de los hermanos Malingre Ludeña, diríamos que era un núcleo importantísimo desde el punto de vista, la ciudad desde el punto de vista industrial, por la envergadura que tenía la empresa y por las relaciones que había con los empleados y por cómo se desarrollaban las piezas. Lo pueden leer en la revista Vida Gallega, que tiene un reportaje interesante que da idea de lo que podía ser la fábrica en aquel momento. Benefició poco, o más bien le perjudicó mucho. Hubo una falta grandísima de carbón y sobre todo las siderurgias, como fue en el caso de la fundición, una gran falta de carbón. No se suministraban materias primas
en Europa. Entonces, si ya estábamos mal industrialmente en Ourense, con la guerra mundial menos. A él se le afectó incluso en el sentido de que un hijo de Manuel Malingre Ludeña se había ido a estudiar en el año 1911 a Reims, a la Escuela de Industria y Comercio. A esa industria iban a estudiar los hijos de muchísimos industriales de Europa. Esas son unas postales que le mandó él a su padre en esos años que estuvo estudiando. Tiene una colección preciosa en la que se ve toda la escuela. Y eso trae muchos problemas porque incluso en España pues hay en las industrias mucha inestabilidad. Todos sabemos lo mal que pasamos la gripe. Es que quiero decir todo esto para explicar por qué en los 20 Ourense no tiene casi industria. Que vuelva a haber huelgas continuas, hay una huelga muy grande de estibadores en La Coruña, hay una huelga muy grande en Santiago que dura 3 semanas, huelga general, y Ourense también tiene su huelga. Como la industria que había era la fundición, las huelgas se van a producir fundamentalmente en la fundición, que es hasta el año 30 dura. Entonces, el resto de los años 20 vamos a tener una situación distinta. Ya no va a haber las huelgas que teníamos y las fábricas vuelven, digamos, a reconducirse y a trabajar, vamos a decirlo así, sin interferencias de las huelgas que había habido antes. Bueno, esto es lo que todos conocen hoy como la molinera, que es un poco el referente de industria que nos queda porque es la chimenea que se conserva. La fundición se cerró en los años 70, no se valoraba el patrimonio industrial y nadie obligó a guardar aquello, ni a conservar aquello. La molinera era una industria muy inferior a la fundición, tanto por el producto que elaboraba, que era harina, como por el tamaño, la envergadura de lo que tenía, ¿no? y lo que pagaba la contribución industrial. Quiero contar la historia del Pozo del Infierno porque como después de la fundición me parece como lo más interesante. Benito Rodicio era un notario de Ourense que fue el que le hizo todas las escrituras a la central hidroeléctrica de Conde Valdís, principios del siglo XX, perdón, principios del XX, cuando se conformó todo eso. No solo fue la de la central, sino más cosas que compró, las fincas, y fue comprando cosas. Entonces, como pago a ello, él le regaló esta finca con un molino a Benito Rodicio. Benito Rodicio se la da a su hijo, a Benito Rodicio, que lo pone al frente de este molino harinero, al que le acopla a Benito una máquina de vapor. Y esa máquina de vapor conforma que pueden montar lo que fue la molinera. También montaron un aserradero mecánico que además produce energía que vuelca a la central hidroeléctrica de Conde Valdís. Dice en las matrículas industriales que al 15%. Yo supongo que es... No juzgo muy bien lo que es, sé que vuelca al 15% a la central eléctrica. No entiendo mucho de electricidad, a lo mejor las personas que entiendan nos pueden explicar a lo mejor lo que podría significar eso. También había allí una fábrica de hielo, que también funcionaba por medio del movimiento del agua y con la ayuda de la máquina de vapor. Por eso digo que este núcleo me parece muy interesante, el de Avelino Rodicio.